como te decía recién, ahora vamos a hablar sobre las elecciones, sobre nuestra provincia a propósito de las elecciones provinciales. Está en el estudio Marcos Tognolini, él es candidato a diputado provincial dentro del nuevo MAS. ¿Cómo estás, Marcos? Buenas tardes, gracias por venir. Hola, muchas gracias por la invitación. Saludo a la audiencia. ¿Qué tal, cómo viene la campaña? Lo que te decía fuera de aire recién, nosotros a full. Bueno, al ser una organización todavía modesta, pequeña, con poco tiempo acá en la provincia, cuesta mucho competir contra los grandes aparatos, aparatos políticos que atrás tienen aparato económico. Pero bueno, por eso nos obliga a nosotros, aparte del laburo, el estudio, etcétera. Ahora voy a desarrollar un poco a raíz de las candidaturas, contando un poco quiénes somos, etcétera. Pero básicamente nosotros a full, el resto muy capa caída, una campaña fría, un desastre, cantidad de candidatos para revolear que no se entiende y la gente primero que no sabe que se vota, cuándo se vota, la gran mayoría recién ahora empezó a preguntar un poco, pero porque tienen que votar ya. Claro, porque se acerca ya la fecha, digamos. Sí. ¿Notás ese como que hay un desinterés generalizado? No, o digamos, desconocimiento? en el hacer campaña te lo dicen, te preguntan qué era lo que se votaba y cuándo, o sí, sabía que había elecciones, pero no tengo bien claro qué es lo que se vota. No, te lo dice expresamente. De una, sí. Sin dar vuelta. Su lista la encabeza José Cabrera, sí. Para el Senado por el Departamento Capital. Efectivamente. Vos vas de diputado de primer Sí. término y después también se eligen convencionales de aquí para reformar la Carta concejales. Orgánica y concejales. ¿Quiénes complementan esa lista? Bueno, ¿quiénes complementan? Está muy bueno lo que me preguntás porque es un poco lo que nosotros queremos decir. Es una lista de izquierda compuesta por trabajadores principalmente. Trabajadores y trabajadoras. José es docente de la educación pública. Yo soy veterinario, trabajo en el ámbito privado y en la municipalidad también. Después sigue mi compañero a concejal Enzo Mamaní. Es muy destacable porque tiene 24, 25 años. Los cumplió hace poco, así que no me acuerdo si era 24, me parece 25. Que tiene 2 trabajos y pudo retomar sus estudios el año pasado acá en la UNSA, en la carrera de comunicación. Digo retomar porque fue uno de los jóvenes excluidos, dejado afuera por la pandemia y por los gobiernos que gestionaron la pandemia y la pospandemia. Y no solo eso, la retomó, metió todas las materias cursadas, finalizadas, con 2 laburos, o sea... Y Bárbara Marinaro, que es también estudiante avanzada de medicina, le queda muy poquito para recibirse, rendir nada más, y que se anotó en otra materia y aparte trabaja. Un poco queremos reflejar eso, juventud, fuerza, empuje. Y cuando nosotros llevamos las propuestas anticapitalistas, que decimos, tomá acá, te traje un volante a la radio para aquellos que están escuchando y por ahí no viendo, te entrego el volante y te digo por una campaña anticapitalista o basta de Milei, y ahí es donde lo que corta o empieza el diálogo. Eso es lo interesante, que la campaña es nacional, es Cuando falso. se nacionaliza el discurso, la discusión. Sí, eso es clarito. A ver, hicimos trabajo político con la UNSA, hicimos trabajo político en la Feria de Solidaridad el viernes pasado, y ahí hicimos en la peatonal. Todos sectores donde se vinculan, sectores de distintas partes y reflejan distintas partes de la sociedad. Aunque todos somos parte de los barrios, principalmente, o sea, gente común y corriente, digo, toda esta persona, pero en Solidaridad se concentra un núcleo, por ejemplo, de más apoyo hacia el gobierno nacional, hacia Milei. Por lo que yo te decía, nosotros no entregamos el volante y seguí de largo. Y el volante tiene escritos y tiene propuestas, no solamente caras, a diferencia de otras organizaciones. Te lo entrego y te digo, basta de Milei. Eso fue lo que empezamos a entender, de que al decir basta de Milei por una salida anticapitalista, ahora vamos a explicar un poquito, la gente o te lo rechaza o vuelve y te dice dámelo, si es contra Milei, lo voy a leer y después te digo. O sea, no es que te voy a votar, pero me gustó lo que dijiste de basta de Milei porque estoy en contra. O no te lo agarro porque... y eso lo notamos mucho en Solidaridad. En la UNSA es todo lo contrario, cosa que hace 2 años no pasaba. Bueno, 7 de cada 10 en el departamento, en el municipio capital, votó a la fórmula de la Libertad Avanza, digamos. Sí.
Sí, pero eso ha perdido, no decimos que ha perdido todo y por eso recalqué que en los barrios más populares sigue teniendo fuerte apoyo. Pero en la UNSA, hace 2 años, muchos estudiantes te decían, no, porque el dólar, porque vamos a tener dólares, que los vouchers, te daban la discusión desde el punto de vista libertario, porque le habían entrado esas balas. Pero muy notoriamente este año la mayoría es el que te lo agarra y no el que te lo rechaza. Acá en la entrada de la UNSA, o sea, en 2 años hubo mucho cambio, el mismo sector social que lo votó, ¿se entiende? Entonces, es falso de que la juventud era de derecha, se había hecho ya de derecha. No, en 2 años perdió mucho, no decimos que perdió todo. Y es ahí donde entramos nosotros, porque entendieron de que esta universidad, esta casa de estudios, bueno, y la peatonal fue más 50 y 50. Te doy todas las aristas. Claro. Y no escondemos de que hay apoyo todavía, pero sí decimos de que estas recetas de los mismos de siempre, los Biela, figurita repetida, los Rana Villa, etcétera, los Leiva, etcétera, son todas figuras repetidas. La gran mayoría no son trabajadores, aunque en las listas también del peronismo puede haber trabajadores y no lo negamos, pero la diferencia es el proyecto político que encaran. Ese es el problema, que nuestros proyectos políticos y lo que proponemos es pensado primero en los trabajadores, en las necesidades de las mayorías y después, en todo caso, veremos todo el resto. Profundicemos sobre eso entonces. Hablas de un programa anticapitalista y desde la legislatura provincial, ¿qué es lo que se podría implementar para mejorar la vida de la ciudadanía? De repente quien está del otro lado quiere vivir un poquito más tranquilo y mejor. ¿Qué es lo que le propone el nuevo MAS? Bien, primero hay que aclarar algo y en eso no vamos a engañar a la gente. En el caso incluso de, como ha pasado en Salta, de hacer una gran elección de la izquierda y meter diputados o concejales, etcétera, conquistar bancas, es difícil desde esas bancas poder decir que le vamos a solucionar los problemas a la gente, porque todos sabemos que las soluciones vienen cuando nos movilizamos en las calles. ¿Cómo se mostró? Se conquistan derechos. Podrá estar en contra o no aquel que a favor o en contra aquel que me escuche, pero el aborto se lo conquistó en la calle, por ejemplo, por presión, no porque los diputados o los senadores estaban convencidos. Y los derechos en general de los trabajadores, la obra social, las vacaciones, todo se conquista en la calle, se conquistó y se conquista, no hablemos de cosas pasadas. Y también se pierden como con este gobierno. Entonces le decimos cuáles son los proyectos y para nosotros, por ejemplo, hay que hacer una reforma tributaria. ¿Qué significa eso? La Argentina y Salta, por ende, tiene una característica de que los impuestos, los tributos, como se dice, ¿sí? Los impuestos que se cobran son regresivos. Aquel que me está escuchando me presta atención 2 segunditos. Regresivos, ¿qué quiere decir? Que los que menos tienen ingresos son los que más impuestos pagan. No podemos sacar el IVA desde el IVA, el impuesto al valor agregado, que todo aquel que compra cualquier cosa tiene un 21, vos pagás 10 pesos, 1.000 pesos, 21%, 2.100 son impuestos. Yerba, polenta, arroz, cosas esenciales. Bueno, eso no lo podemos sacar de la legislatura, pero sí se pueden poner fuertes impuestos compulsivos, no voluntarios, como hizo el kirchnerismo. No queremos que sea voluntario, queremos obligar a las grandes empresas que hay en la provincia, mineras, por ejemplo, casinos, hoteles como, bueno, las grandes cadenas hoteleras, esos tienen que pagar impuestos muy altos a diferencia de los que pagamos nosotros. Entonces lo que hay que hacer es dar vuelta a la matriz impositiva. Los que más tienen pagan más y los que menos tienen pagan menos. ¿Para qué? Para que con eso generar una recaudación y vuelva en todo caso también en inversión a los barrios, a las rutas. Ahora, ¿cómo se garantiza eso? Dejando en manos del Estado los mismos que esa recaudación. No, tiene que haber un control sobre las obras de la ciudadanía y se puede hacer eso. Ahora, por ahí el quien está del otro lado te escucha y dice, vos le querés cobrar más impuestos a sectores económicos que no la están pasando bien. Por ejemplo, pues, supongamos viene alguien de un hotel o gastronómico, digamos, de la cadena turística en general. Los índices de cómo vacacionaron los argentinos durante el fin de semana largo de la Semana Santa dice que cayó alrededor del 16% el movimiento de gente. Y entonces ellos te van a decir, me están aumentando los servicios públicos,
me cae el movimiento económico y encima viene Marcos Tognolini y me quiere cobrar más impuestos. Claro, perfecto, pero ahí por eso hacemos... está buena la pregunta, porque me permite desarrollar de que cuando nosotros decimos a las grandes fortunas, estamos hablando de grandes fortunas. Voy a poner un ejemplo. Salta tenía un banco provincia alguna vez, ese banco provincia tuvo una deuda y hubo una estafa donde se privatizó y donde deudas también en la provincia absorbió, por otro lado, aparte, deudas privadas y las hizo públicas, las pagó el Estado. ¿Esa plata dónde está? Las empresas ahora en el ingenio tabacal, siempre que hay crisis, declaran quiebra. Es una moneda corriente. ¿Para qué? Para pedir subsidio, el repro, esto, aquello. O sea, a lo que voy es, no decimos que aquel que tiene una pyme, como le dicen, pero vamos a aclarar, en Argentina, si yo te digo que 400 empleados es tomado como una pyme, eso ese me parece que tiene que poner es una grande empresa, digamos. Bueno, no, en Argentina legalmente, formalmente es una pyme. Entonces es mentira que cuando muchos sectores se escudan atrás de la pyme, el pequeño productor, el campesino, pero en realidad están hablando de esa cantidad de empleados. Entonces no, al revés, a los pequeños, a todos esos que nos cuesta, al revés, esos sectores tienen que tener alguna ayuda, incluso para poder pagar un salario de 2 millones, que es lo que hoy correspondería. Hoy para nosotros hay que declarar de emergencia un salario de 2 millones de pesos para todos los trabajadores. No es una locura. Alquiler, escolaridad, bla, 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 transporte, etcétera. Estás hablando un palo y pico. ¿Sí? Un poquito más para vivir algo dignamente. ¿Y de dónde sale la plata? Volvemos a repetirlo. Bienes personales, digo, ¿no? Porque si vos tenés en la provincia de Salta 4 o 5 multimillonarios, estamos hablando de mucha fortuna, ¿no? Estamos hablando de Bermejo, Macro, etcétera, todo concentrado en una familia. Es uno de los ejemplos, no quiero hacer solamente ese bien, pero sirve para marcar la distinción. Efectivamente, claro. O sea, no le pueden cobrar al trabajador que con su salario, un trabajador de la Coca-Cola que es calificado, de una mina que gana, que lo hace con el esfuerzo de su trabajo, ¡pum! Impuesto al salario, mal llamado impuesto al salario, impuesto a las ganancias. Ahora, ¿y a los bienes personales? ¿Esas personas multimillonarias no van a poder pagar? Digo, ¿no? Los barrios cerrados que tenemos y privados que tenemos en todo alrededor, porque ya no viven en el centro, viven todos en los alrededores, en sus country. Y eso es repulsivo porque los barrios en los que yo trabajo, en los que frecuento, en mi vida cotidiana, les falta absolutamente todo. La zona oeste alta está olvidada. Zona sudeste, te la nombro, Gauchito Gil, Justicia, la conozco, ¿eh? No es que estoy hablando, no te lo estoy contando a vos, sino se lo cuento a todo aquel que esté escuchando. Es el que me está escuchando de esos barrios. Y para ellos y para nosotros queremos que esto cambie. Ahora, el que la tiene que poner es el que la tiene, porque hay que ver también, investiguemos. Yo puedo demostrar de dónde son mis ingresos. Ahora, ¿el resto puede demostrarlo? ¿Todas estas grandes megas empresas? Es una gran pregunta. Bueno, recién nosotros compartíamos un audio de la propia Mirta Legrand diciendo los ricos son medio amarretes, tendrían que pagar más, inclusive, ¿no? Para que, o sea, el grado de discusión, la cito a Mirta Legrand por cómo está la discusión hoy por hoy. Bueno, a nivel internacional, la propia OCDE, digamos, ya está discutiendo también una reforma, si se quiere, tributaria. Y lo que vos mencionabas del IVA, obvio que está mal, digamos, que cualquiera de nosotros, por ejemplo, que tiene un promedio de ingresos, pague el mismo IVA, digamos, que aquellos que perciben ingresos muy superiores. Eso está de suyo. Para quienes se van enganchando, estamos dialogando con Marcos Tognolini, candidato a diputado provincial del Nuevo MAS. Hablabas también de la cuestión laboral y particularmente del sector minero, por la tributación y demás. Y ambiente, ¿cómo vinculamos, digamos, la minería con el ambiente? Bien, creo que uno de los mejores ejemplos, malos, pero ejemplo al fin, es Tolar Grande. Uh-huh. Un pueblo que, vamos a decirlo, en las últimas elecciones, el 100% de los electores votaron a la lista de Sáenz. Bueno, dato al pasar, color, vamos a meter un poquito ahí de contexto, ¿sí? Tolar Grande se registraron hoy muchos habitantes más de los que tenía. ¿Por qué? Porque obviamente empezar, bueno, sí, que
que tomen a gente de acá. La gente no era de ahí, pero se puso el domicilio ahí. Están chochos, te dicen, con las mineras. ¿Ah, sí? Y cuando en 10 años, que 10 años pasan volando, yo tengo 42, y 10 años pasa volando. El impacto ambiental, o sea, convencieron a gran sector de la población de que estaba buenísimo que vayan, saquen el litio, que saquen los recursos naturales, que dejen una contaminación tremenda con el impacto que ya sabemos que estrobolitas, no me acuerdo el nombre de estos bichitos que estaban en el SAI y fueron reventados, o sea, algo antiquísimo, un estudio universitario, doctorado, investigación único en el mundo, desaparecido por la minería. O sea, no se puede solamente, porque aparte es falso que es energía verde, porque es energía verde para los países que van a usar baterías sin contaminación, porque ya están pasados de combustión, pero acá nos dejan todo el impacto ambiental. No estamos en contra, pero hay que hacerlo en consonancia con el medio ambiente. Los desmontes, ¿quiénes son los primeros? Salta, encabezando los desmontes. Bueno, hay cosas que hay que empezar a pensar seriamente por el futuro de nosotros. Y si vos te tocase presentar o debatir algún proyecto en esta materia, ¿cómo verías vos la solución, digamos? Cambiar el tema impositivo en cuanto a las regalías, establecer marcos de procesos más rigurosos, si se quiere, porque las propias empresas mineras te dicen, yo pido el ok de la Secretaría de Minería para el impacto ambiental y tardan un montón de tiempo, y hasta eso yo no puedo invertir, y la Secretaría te responde, pero no tenemos el personal capacitado, y un cuello de botella con los profesionales, y como que está ahí en un limbo, y mientras tanto no hay declaración de la extracción efectiva, digamos, de esos recursos, ni tampoco una tributación bastante más clara. Bien. En cuanto a provincia. En nación vos tenés que las empresas pagan ganancias o las regalías y demás. ¿Cómo lo analizás? Está bueno porque primero que los recursos no deben ser provinciales, deben ser nacionales. Pero bueno, es más complicado e implicaría una discusión a nivel nacional. Constitucionalmente hablando, digamos. Sí, efectivamente, lo mismo que fue en la educación, en el menemismo se trasladó para que el que esté escuchando sepa que la educación y la salud eran nacionales. No, la salud no recuerdo bien, pero la educación era nacional y se provincializó, y lo mismo con los recursos naturales para poder ser explotados. Eran nacionales y se provincializaron para que cada gobernador pueda hacer libremente, sin tener que pedir autorización a nación de qué es lo que hacían con sus recursos. Lo que dio vía libre durante 10 años para que revienten y regalen todo a quien venga y ponga la mayor cantidad de dinero. Y después, por otro lado, yo creo que al revés, las empresas se quejan de que es muy engorroso el trámite. Bueno, que vengan un día a la FIP, a la ANSES, a cualquiera de nosotros a hacer un trámite, va a ver lo que engorroso que es. Y lo digo en serio, no, un poco de chicano, un poco como para... Pero lo digo en serio. Tenés que ir a hacer un trámite a cualquier lado, es un suplicio. Ahora, yo veo que rápidamente se habilitan pozos, se habilitan exploraciones, se habilitan ya la extracción. Yo veo que al revés, camina todo. Acá mismo en la UNSA, el lobby que hay de las empresas mineras, no para cuidar el medio ambiente, en recursos naturales, es para reventar el medio ambiente y regalemos todo. El litio no se pesa. Otro de los proyectos, no somos los únicos que lo decimos, es tan escandaloso que hasta sectores del peronismo te dicen, sí, hay que poner la báscula. Porque no se pesa, no se controla cuánto se llevan, solamente las empresas firman una declaración jurada, me llevo esto y el Estado confía. ¿Eso qué es? No te controlo porque si te controlo te tengo que cobrar más, es eso. Entonces me parece que hay que nacionalizar, hay que estatizarlo, hay que hacer una empresa y hay que agregar el valor, que no salga solamente la sal de litio de acá, del carbonato de litio sin procesar. Eso da fuente de trabajo. Hay que generar industrias. Bueno, plan de obras públicas, lo mismo. La provincia está hundida, los peores índices en femicidio, en ambiente, en pobreza, encabezamos todo, es una vergüenza. Entonces, pero a su vez también quiero volver por donde arranqué, de que hay una universidad que se planta y sale a manifestarse en contra de los recortes. Están los jubilados que todos los miércoles salen a darnos una lección de vida y de lucha, donde los cagan a palo, y lo voy a decir coloquialmente porque es eso lo que pasa. Todos los miércoles voy a cachetear a los jubilados, dice Milei.
la Bullrich también. Entonces, todo eso está por un lado, pero por otro lado está la fuerza del movimiento LGTBIQ que salió a decirles tus discursos son de odio. Hoy el gobierno ataca a ustedes, a los de la prensa, están en el ojo también, por eso también sufren discursos de odio, ajustes, tarifazos, no solo por Milei, el peor tarifazo lo metió acá el intendente. Bien, entonces todos son cómplices, porque todos, y aparte Sáenz dice, no, conseguí continuidad de las obras. ¿A costa de qué? ¿Conseguiste 150 metros de ruta a cambio de votarle todas las leyes? Eso es lo escandaloso. Por eso nosotros queremos nacionalizar el debate. Por eso nosotros decimos, basta de votar siempre a los mismos de siempre. Acá tienen una oportunidad. Alguien que está dispuesto, no alguien, estamos dispuestos. Y los proyectos que podemos llegar a presentar en la legislatura, en la Cámara de Diputados, que sea, no le engañamos a la gente de que van a salir. Porque si vos querés que salgan, tenés que negociar y tenés que ser parte de la rosca política y transar algunas cosas para que salga tu proyecto. Los proyectos los presentaremos, no vamos a transar ni vamos a negociar. El problema es que si vos generás un proyecto que es para la gente, para nosotros, para la mayoría necesitada, tiene que ir acompañado por la movilización de esa gente para que, justamente por la presión en la calle, de que salgan, ya sea planes de vivienda, obras, etcétera. Claro, sería dos etapas, digamos, una vez que se llegue también en conjunto. Invitar a la ciudadanía que acompañe en las calles. Efectivamente. Bien, mencionabas el tema de obra pública y también de la nacionalización del discurso. Con respecto al primero, ¿qué se te ocurre para solucionar el déficit habitacional que hay en Salta? Y con respecto al segundo, ¿cómo, o sea, salen ustedes como partido y no así el frente? ¿Cómo está la discusión dentro de la izquierda en general? Bien. Voy a arrancar con la primera, ¿sí? El problema habitacional lo vemos todos, al que vuelvo a repetir y siempre hablo a aquel que me está escuchando. Todos tenemos familiares, vecinos, lo que sea, conocidos, que han vuelto a vivir a las casas de sus padres porque no pueden sostener un alquiler. El problema habitacional es gravísimo. Los alquileres de Salta cuestan lo mismo que te cuesta en Capital Federal, en Buenos Aires. Bueno, eso es parte también de la reforma de la ley que le votaron a Milei a nivel nacional, ¿no? Ley de alquileres, bla, 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 todo eso. Para nosotros, primero que hay que hacer un gran plan de obras públicas, de vivienda. Sí, es parte de las obras públicas, es un plan de vivienda, entra lo que es la vivienda. Todos los que tenemos 40 años hemos recordado, tenemos algún vecino de que con su trabajo se compraba la casa en 20, 30 años en cuota, pero porque tenía un trabajo en blanco con obra social, podía demostrar ingreso y ese ingreso le permitía generar aparte un ahorro. Si no era directamente, al menos le quedaba tiempo después del trabajo, porque no tenía que tener dos trabajos para vivir, como tenemos la mayoría, y como ya conté de mis propios compañeros, incluso candidatos. Entonces, con un trabajo, hacían el sueldo, vivían, podían pagar parte de la cuota, y si querían ahorrar o adelantar cuotas o lo que sea, hacían changas extras, porque todos eran o gasista o carpintero, mi viejo. Yo sé manejar casi todas las... No soy carpintero, ¿no? Claro, porque si no me van a venir a matar, pero sí he trabajado, digamos, sé lo que es trabajar con las manos, me ha tocado. Entonces todos tuvimos, eso es lo que queremos volver a conquistar, que aquel trabajador tenga un trabajo y que si quiere seguir trabajando, tener otro trabajo extra, que sea para poder ¿cómo se llama? Ahorrar o adelantar, etcétera. Entonces el plan de obras públicas con vivienda tiene que ser como era antes, no el procrear, porque el procrear, aclaremos que quienes accedieron, la clase entre comillas media que ya no exista, pero el profesional, acá el Guayco, que lo tenemos enfrente, viven casi todos los funcionarios. Son unos chantos, unos ladrones, unos delincuentes, unos ladrones. Sin antifaz, viven acá. Y la casa está reformada antes de los tiempos legales de poder reformar. Ya le metieron 3 habitaciones más, la pileta. Estoy hablando de acá el Guayco, que no es el country ni nada por el estilo, ¿no? De ahí para arriba, todos pudieron hacer... ahora, los que teníamos trabajo informal, no nos pudimos comprar el terreno. Entonces es ahí donde tiene que entrar el Estado y salir la plata del Estado. ¿Y de dónde la va a recaudar? Ya expliqué, hay muchos lugares. Plan de vivienda es necesario y urgente, ni hablar en el interior y en el norte del país.
La precarización laboral es asquerosa y va de la mano con esto. Sí, de hecho contábamos nosotros los nuevos datos del INDEC que mide por primera vez a partir del mes pasado la informalidad laboral, y Salta está entre las primeras 7 provincias con mayor informalidad, superando largamente la media nacional. Y con respecto a la izquierda, van fraccionados, digamos, ¿por qué? Porque ¿Por qué? Porque hay responsables, porque tienen nombre y apellido, y yo se los voy a poner. Miriam Bregman a nivel nacional, o PTS, se niegan a generar la unidad. ¿Por qué? Porque están convencidos de que vía el Parlamento y que ellos ya tienen una figura muy instalada, de esa forma pueden monopolizar los votos o lo que sea de la izquierda. Está bien, que puedan monopolizar los votos, que se puedan. Y segundo, que acá a nivel provincial tiene nombre y apellido y se llama Partido Obrero. ¿Por qué? Porque como están hace muchos años y tienen una figura muy recontramil instalada ya demasiado, evidentemente no han podido llegar a un acuerdo dentro de los que ya existían como frente y se les ha desprendido otra lista de ahí. Nos parece que la izquierda hizo un desastre, nosotros llamamos a la unidad, hay que renovar a la izquierda está vetusta, nosotros no nos consideramos parte de esa izquierda que siguen con las mismas consignas, sin que te entregan un volante con una cara poco escrito y sin decirte nada. Hay que militar, compañero. Para nosotros la unidad se milita. Le mandé antes del día del cierre de frente mensaje al MST y no ha salido porque ellos no han querido, porque la propuesta se las hemos hecho llegar. Y acá hay uno solo responsable. Por eso le decimos, basta la misma receta de siempre, tanto para la política tradicional como para la izquierda. Que nos acompañen a nosotros, que tenemos futuro, que tenemos jóvenes, que tenemos empuje. Y no le mentimos a la gente que desde algunas bancas le vamos a cambiar la situación. ¿Y cuál es la discusión interna a la hora de conformar las listas? Por ejemplo, viene uno del Partido Obrero diciendo yo quiero encabezar, y viene otro de acá, yo también quiero encabezar, y ustedes también, yo quiero encabezar. Entonces, si los tres como discuten eso y no pueden llegar a un consenso, bueno, vos pongas el primer candidato, nosotros el segundo, después vos al consejo y así. Eso no llegaron a consensuarlo. Son 4, primero que no nos dieron la posibilidad de una reunión, así que no sabemos qué opinan. No, ni siquiera se juntaron a discutir. Efectivamente, por eso digo que tiene nombre y apellido. Si vos ya tenés una unidad como fue el frente de Izquierda, sos vos el que tenés que decir, vengan compañeros, los queremos llamar y que se sumen a la unidad. Sobre todo si te dicen, públicamente sacamos un manifiesto, una carta, lo que sea, hacemos el llamado del resto a todas las organizaciones del FITU, a que hagamos una unidad que toque, y no te llaman, que sea para hacer una reunión para decirte no, por tal cosa, difícilmente podemos decir, pero sí, igual te lo voy a responder, sí, son esas las cuestiones, si es de cargo. ¿Por qué? Porque si vos mirás las propuestas no son tan diferentes, claro, y no hay motivo, y no lo vamos a esconder. Nosotros no estamos diciendo ninguna de las propuestas, podremos tener un poquito más de acierto, o los otros compañeros, pero ninguna de las propuestas es para decir, no, con esta no vamos, compañero, con esta no. No hay motivo. Estamos en contra de pagar la deuda, estamos en contra del gobierno, todos queremos una reforma tributaria, queremos que, digamos, no hay motivos políticos. Los que hay son egoísmos, pero básicamente por representación, por seguir diciendo nosotros somos la organización que empieza afuera. Acá la UNSA, el Partido Obrero, si no hicimos frente como respondió Claudio del Pla en una de las radios que dijo, no, pero ellos, por nosotros, el Nuevo Más, en las universidades no quisieron hacer frente. No es que no quisimos, no militan en todo el año, no se los ve, nosotros nos rompemos el lomo trabajando, los compañeros se matan militando, los reconocen todo, y de golpe aparecen con que no, un cargo para cada uno. Vuelvo a decirte, hay 4 candidaturas, tranquilamente uno cada uno. Claro. Eso es lo que ¿Cuál es el problema? Yo no milito la política partidaria, pero digo, me parece medio extravagante decir no llegar a un acuerdo cuando el marco conceptual ideológico... No, pero yo estoy de los 80, que el Partido Obrero es lo más grande, bla, 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 y la gente se aburre. Le decimos, basta de PO, acá está el Nuevo Más, queremos renovar la izquierda anticapitalista, que da pelea con juventud. Gualicho, que estaba levantando la mano, que no, justamente le quería preguntar hace cuánto que venían trabajando Nuevo Más acá en la provincia, en Salta. Nosotros llegamos, en el 2018, en esas primeras elecciones provinciales, 2 personas llegamos acá, somos de acá, pero fuimos a hacer nuestra vida y nuestros estudios a la Ciudad de La Plata. Cuando llegamos volvemos en el 2018 a construir el partido, fuimos 2 personas, así que imagínense que pandemia de por medio, etcétera, no es que uno construye
de un día para el otro, partamos de la base, sin plata, sin prebenda, sin nada. A ver quién, yo quiero ver cuánto junta el gobernador. Honestamente, que van militantes, yo lo apoyo. Militantes y simpatizantes. Bueno, Milei juntó 5.000 en Parque, ¿no? Bueno, esa es la realidad de la política de hoy. Milei la supo capitalizar y no lo negamos. Ahora queda en nosotros hacer todo lo distinto, lo contrario. Capitalizar nosotros esa bronca, porque nosotros no le decimos vas a tener vouchers en la educación que va a ser mejor, vas a tener dólares, vamos a sacar la casta, nada de eso. Decimos vamos a dar la pelea, vamos a darla juntos, no la podemos dar solo, hay que darla de conjunto. Marcos Tognolini, muchas gracias por haber venido. Entonces, al contrario, muchas gracias a vos. Sí, si le podés repetir a la audiencia cómo se complementa la lista, cómo se encuentra en la pantalla ahí el 11 de mayo. Bien, la lista es la 234, Movimiento al Socialismo, que van a ver que dice más, como el más de Bolivia, aunque no tenemos ninguna relación, es eso, igual de la misma forma se escribe. Y bueno, hoy no sale el nombre del partido. Lamentablemente la gente vota figura porque a eso lo han construido, a este tipo de política, de que hay que votar cara, figura. Por eso dicen Marcos Tognolini. Bueno, Marcos Tognolini está hoy, mañana estará otro, no me importa. Lo importante es el partido. Entonces, lista 234 más un peladito de anteojo chivita en diputado nacional y en cuarentón docente en senador. En senador. Bueno, José Cabrera es quien encabeza la lista de Senado. Vos encabezás la lista a diputado provincial. Enzo Pablo para concejal y convencional Bárbara Marinaro. Muy bien. Bueno, muchas gracias, ¿no? Gracias a ustedes por el espacio.